Muy buen día a todos. Quiero darles la bienvenida a la primera sesión de CodeRedge 2020, una de las muchas sesiones que vamos a tener en los próximos 3 días, donde vamos a estar platicando de nuestra herramienta de desarrollo favorita. Además, vamos a tener un día especial al final de estos 3 días, donde vamos a estar platicando un poco más de desarrollo web con todo lo que tenemos nuevo en Sencha. Pero en esta sesión me quiero enfocar a lo que es el universo RAD. Todo lo que tiene que ver con nuestra herramienta de desarrollo, lo que hemos estado haciendo, qué es lo que nos espera para este 2020 en cuanto a necesidades y novedades para desarrollo. Yo soy Alejandro Ruiz, soy consultor de software para Latinoamérica y este que ven aquí es mi correo electrónico. En caso de que tengan alguna duda o pregunta, con toda confianza me lo pueden mandar. Muy bien, el día de hoy vamos a ver todas las novedades que tuvimos para el año de 2019. Tuvimos bastantes cambios por ahí en 2019. ¿Qué estatus de plataformas tenemos para el 2020, incluyendo algunos cambios que hicimos para 2019? Vamos a hacer también una revisión del roadmap. Este roadmap que nos prepara el equipo de administración de proyecto, los ambientes que tenemos, todas las novedades en cuanto a plataformas, y vamos a platicar un poco también de este aniversario que tenemos, el aniversario número 25, con este hashtag. Como a las personas que han asistido a otros webinars que he impartido, que asisten a los talleres semanales que tenemos, quiero platicarles que la comunidad de Delphi la hacemos todos. Entonces es muy importante que nosotros demos a conocer la herramienta de desarrollo que es nuestra herramienta predilecta. Y es importante que podamos nosotros publicar, dar a conocer nuestra herramienta en cuanto a, no sé, videos, publicaciones, contenido interesante. Por aquí tenemos a nuestros MVPs, quienes han estado participando con este hashtag. Entonces, siento que es bastante importante que nosotros podamos dar a conocer nuestra herramienta, que le demos la publicidad que requiere, porque les digo, la comunidad de Delphi la hacemos todos. Para las novedades que tenemos en RAD Studio en 2019. Bueno, en el año 2019 tuvimos tres releases, lo que es el 10.3.1 que se liberó en 2019. Ahorita vamos a ver algo de los detalles que tuvo esa versión. La versión 10.3.2 liberada en julio del 2019, donde se agregó FMX Linux. Esta nueva característica de Delphi nos permite no solo tener lo que es el desarrollo de aplicaciones de tipo servidor en Linux, sino que ya podemos nosotros llevar nuestras aplicaciones de tipo escritorio mediante FMX Linux al sistema operativo y todas las distribuciones o muchas de las distribuciones que se tienen en Linux. También se agregó por ahí lo que es el soporte para 64 bits en macOS, y se agregó también lo que es C++ en su versión 17 para Windows 64. Para la versión 10.3.3 tenemos lo que se libera en noviembre del 2019. Tenemos que se agrega Delphi, para el lenguaje Delphi, se agrega el soporte para Android de 64 bits. Esto es algo que requiere Google, que todas las aplicaciones tengan soporte para 64 bits para ser publicadas en la tienda. Y se agrega también, y de manera muy importante, los conectores Enterprise. Y están incluidos ya con las versiones altas de Delphi, de RAD Studio. Entonces con este se agregan más de 70 drivers de conexiones de todo tipo. Aquí estamos hablando de conexiones a fuentes de datos en la nube, fuentes de datos empresariales, ERPs, y todo esto de manera muy sencilla. Por primera vez en la historia, el equipo de R&D de RAD Studio libera 2 nuevas plataformas en un solo año. Entonces este año pues fue bastante importante para nosotros.
porque tenemos ya muchas más plataformas. Delphi a todas las plataformas que va. Las aplicaciones que se crean con Delphi y con RadStudio son ciudadanas de primer nivel porque funcionan en el hardware de las plataformas a las que van. Se puede utilizar todas las capacidades de estas plataformas, y esto, bueno, con un solo código. En la versión RadStudio 10.3.1 se agregó soporte extendido para los dispositivos iOS en su versión 12, y se agrega soporte para los dispositivos en sí para los nuevos iPhone X. Se rediseña también la interfaz de usuario de la consola de Rad Server, esta consola que es la consola de administración que nos permite administrar lo que son usuarios, ver estadísticas, análisis de uso de las APIs que estamos haciendo, y se cambia de la versión anterior que estaba basada en Angular y se basa en XJS de Sencha. Se agrega también soporte mejorado en lo que es FireDAC, nuestro nuevo motor de conexión a base de datos para Firebird en su versión 3.0.4, que trae bastantes mejorías, y lo que es el Firebird embebido en su versión escritorio. Firebird, como todos sabemos, bueno, pues es un hermano de nuestra base de datos Interbase, tienen el mismo origen, pero Firebird es la versión open source de esta herramienta, de este manejador de base de datos. Se agrega también nuevos estilos para BSL y FireMonkey. Son 15 nuevos estilos. Les recomiendo mucho que los busquen, que los descarguen, que los utilicen. Se agrega, en cuanto a herramientas de productividad en el IDE, se agrega un nuevo estilo, un nuevo manejo de bookmarks y un navegador de código. Los dos están disponibles vía Getit. También les recomiendo que los busquen. Y aparte se agregan alrededor de 150 mejorías de calidad, lo que son bug fixes, arreglos de estabilidad y algunos otros arreglos. Para la siguiente versión, lo que es 10.3.2, se agrega soporte para 64 bits en macOS. Se agrega, como ya habíamos platicado, soporte de C++, del estándar de C++ en su versión 17 para Windows de 64 bits. Entonces aquí es la parte del compilador. Se agrega también el LSP, que es el Language Server Protocol, que es para mejorar lo que es el Code Insight, lo que es el autocompletado de código para C++. Ya estaremos platicando de esa mejoría que se le va a agregar también a Delphi. Nos da algunos otros nuevos recursos, lo vuelve en realidad mucho más estable. Es una tecnología síncrona que nos va a permitir un mejor autocompletado. También agregamos, muy importante aquí para Rad Server, se agregan instaladores o lo que son los Rad Server Wizards. Estos instaladores nos van a facilitar mucho el deployment de Rad Server. Recuerden, Rad Server es una arquitectura de microservicios en la que nosotros tenemos que preocuparnos únicamente una vez por su distribución, por el deployment de Rad Server, y después de ahí podemos ir agregando módulos, actualizando módulos. Entonces estos wizards nos van a permitir hacer instalaciones tanto para Windows como para Linux y hacer mucho más fácil su distribución. También se agrega lo que son los push notifications de Android con Firebase. Entonces por aquí tenemos bastantes demos. Les recomiendo que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Embarcadero Latinoamérica. Por ahí Fernando tiene algunos demos muy interesantes de los push notifications con Firebase. Tenemos también lo que es, y esta es una de las mejorías más importantes que hemos tenido últimamente, se agrega el FMX Linux, que nos permite hacer aplicaciones de Delphi con aplicaciones visuales en Linux. Por ahí vamos a tener un pequeño demo. Esta sesión es introductoria, no está basada mucho en demos, pero sí quisiera mostrarles por ahí cómo es muy fácil hacer una distribución a Linux. Tenemos también en nuestro canal algunas presentaciones, tanto de Fernando como mías, en donde tenemos ejemplos, tenemos incluso pasos
para hacer la distribución a Linux, cómo tener nuestro sistema a punto. Nosotros tenemos en realidad soporte oficial para dos distribuciones, lo que es Ubuntu y Red Hat. Por ahí les recomiendo que vean algunos de nuestros videos para que vean cómo se hace la distribución a estos dos distros de Linux. En realidad se han realizado pruebas con muchísimas distribuciones. Por ahí en los webinars que tenemos ya grabados en YouTube son cientos de distribuciones que están soportadas, con las que hemos hecho pruebas y funciona de manera correcta. Aquí, como les comento, de manera oficial se le da soporte a estas dos, Red Hat y Ubuntu. Pero el soporte pues sí es muy amplio. También se agregan, como en todas las versiones, más de 400 mejoras de calidad, también en cuanto a estabilidad y arreglos en nuestro IDE y algunos otros bugs que tengamos por ahí. Muy bien, en nuestra última versión, la versión 10.3.3, una de las versiones más estables que hemos tenido, se agrega, como ya habíamos platicado, lo que es soporte para Delphi de aplicaciones Android de 64 bits, uno de los requerimientos de Google. Por aquí tuvimos nosotros algunas prórrogas para que nuestros desarrolladores pudieran seguir desarrollando y distribuyendo sus aplicaciones a la tienda de Google, pero en este caso ya se tiene el soporte nativo. Este es un nuevo compilador, el compilador compila ya de manera nativa para 64 bits. Se agrega también soporte para la versión Catalina de macOS y se agrega soporte para iOS 13. En cuanto a RAD Server, se agrega soporte oficial para Docker. Ya hay una imagen oficial en Docker. También aquí les recomiendo mucho que busquen los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube de Embarcadero Latinoamérica, donde platicamos cómo utilizar esta tecnología de Docker. Docker lleva un paso más adelante lo que es el deployment de microservicios. Aquí ya es un nuevo modelo de virtualización mucho más centrado a la parte de servicios. Entonces, con RAD Server y la arquitectura de microservicios es el complemento ideal. Ustedes pueden hacer deployments extremadamente fácil y sobre todo ahorita ya en este caso pues no se necesitaría una instalación. La imagen de Docker ya tiene lo que es RAD Server lista para licenciar, para que ustedes pongan su licencia y puedan hacer uso de esta increíble tecnología. Se agrega, como ya habíamos comentado, lo que son los Enterprise Connectors, 70 drivers de distintas tecnologías en la que ustedes pueden conectarse con fuentes de datos empresariales, fuentes de datos en la nube, fuentes de datos incluso de tipo red social. Entonces ustedes pueden hacer y utilizar conexiones a estas fuentes de datos tal cual como si fueran bases de datos locales. Es la verdad un ahorro de trabajo bastante amplio. Por ahí hicimos un caso de estudio acerca de una conexión a un servicio a una aplicación, de tipo de contabilidad en Estados Unidos que se utiliza bastante, que se llama QuickBooks. Este es un sistema contable que se utiliza bastante en la Unión Americana. Y cómo es la comparativa entre una conexión a mano, como quien dice, contra lo que es Enterprise Connectors. Con Enterprise Connectors no nos tenemos que preocupar por las distintas versiones que estén saliendo. En este caso, la conexión que estuvimos haciendo en el caso de estudio fue en sus dos versiones de QuickBooks, la versión desktop y la versión online. Entonces, con Enterprise Connectors, bueno, nos ahorra toda la parte de la investigación de cómo hacer la conexión, de a qué fuente de datos nos vamos a conectar, abstrae mucho lo que es la parte de la conexión. Entonces nosotros ponemos un componente en pantalla, ponemos un componente donde vamos a conectarnos a sacar los datos, o
datos, en este caso sería un query o una tabla, y de ahí podemos leer y escribir tal cual como si estuviéramos hablando con una base de datos local. Entonces es bastante buena este modelo. También se tienen mejorías en lo que es app tethering para que puedan hacer interconexión entre sus aplicaciones de tipo escritorio y las aplicaciones móviles. Se hacen muchas mejorías en la calidad del compilador, en este caso en el de C++ con la integración de CLang, y se hacen también bastantes mejorías de calidad en lo que es el IDE. Igual, siempre lo que estamos intentando es darle mayor estabilidad a nuestro ambiente de desarrollo. En noviembre del 2019 también se lanzó lo que es la última versión de Interbase 2020. Para los que no conozcan Interbase, Interbase es un manejador de base de datos remota, un RDBMS de embarcadero, cuyo diseño es muy compacto y eficiente, es seguro, es integrable, se puede embeber en los dispositivos y tiene como característica principal que es de cero administración. En este caso no nos preocupamos nosotros por la administración de nuestra base de datos, es muy sencillo de administrar, tanto que lo consideramos o se considera de cero administración. En la versión Interbase Server 2020 se agrega la nueva característica de Table Spaces. Table Spaces es una nueva característica en la cual nosotros podemos almacenar los objetos de la base de datos en archivos independientes. Ahora, en una base de datos de Interbase en sus versiones anteriores puede estar contenida en un solo archivo o incluso en varios archivos. Para permitir bases de datos más grandes a 2 gigas, antes era necesario permitir que la base de datos tuviera varios archivos. Una base de datos de Interbase en este momento puede permitir un máximo de 2,000 millones de páginas de base de datos que, dependiendo de su tamaño, pueden abarcar desde 2 teras hasta 32 teras. Entonces, estas bases de datos lógicas, estas páginas más bien, se pueden transferir sin problemas de un archivo a otro. Entonces, cuando nosotros tenemos un span, como quien dice, de nuestros archivos, no teníamos control de en dónde se iban a guardar nuestros datos. Entonces podía haber temas de fragmentación, incluso de tener índices en una página o incluso en un archivo para datos de alguna otra tabla. Entonces esto pues no nos permitía controlar exactamente en dónde se estaban guardando los datos. Lo que hace Table Spaces es que nos permite una definición de los objetos de la base de datos y podemos especificar nosotros la ubicación de almacenamiento en una colección de archivos lógica, en este caso en distintos archivos. Esto nos va a permitir tener un esquema físico independiente del esquema lógico, en el cual nosotros podemos aprovechar las características de espacio de una tabla para optimizar el rendimiento de la base de datos en tiempo de ejecución, porque entonces nosotros vamos a poder determinar en cuál de los archivos que tenemos se va a almacenar el dato en particular o el objeto de nuestra base de datos. Incluso podemos pensar ya en almacenamiento. Podríamos nosotros tener, como tenemos distintos table spaces y distintos archivos, podríamos pensar en almacenar dependiendo de la velocidad o el rendimiento que necesitemos en algún disco duro de estado sólido, por ejemplo. Entonces, esta es una característica bastante importante de la versión 2020 y está disponible, como les digo, a partir de la última versión. También se agregan mejorías para lo que es el IB Console, para darnos este control y darle soporte a lo que son los table spaces. Tenemos también nuevas plataformas para lo que es Ivy Lite y Ivy2Go. En este caso, lo que tenemos nosotros pues sería
incluya lo que es el soporte para plataformas nuevas como Android de 64 bits y macOS también de 64 bits. Entonces con esto nosotros podemos tener nuestras aplicaciones desarrollados con RAD Studio y llevarlas con el soporte de la base de datos a la plataforma que necesitemos, porque también, como les estaba comentando en una de las diapositivas anteriores, bueno, pues se agrega también el soporte para Delphi para Android de 64 bits, entonces podemos tener nuestra base de datos y nuestra aplicación, las dos con este soporte. Otra de las características importantes que se agregan a Interbase 2020 es la función de Change Views, que va a utilizar la arquitectura multigeneracional de Interbase para capturar cambios en los datos. Esta funcionalidad nos permite responder muy rápidamente la pregunta: ¿qué datos han cambiado desde la última vez que los accesé, desde la última vez que los vi? Anteriormente esto involucraba checar alguna función desencadenante, registros, algún respaldo de escritura de las transacciones, y esto pues nos llevaba mucho tiempo como desarrolladores. El rendimiento de la base de datos, bueno, pues dependiendo de la transacción que tuviéramos o el volumen de cambios, podía ser bastante difícil. Ahora con los Change Views no hay una carga adicional en el rendimiento de las transacciones, y como les digo, nos permite utilizar esta arquitectura multigeneracional en la cual nosotros, por medio de transacciones, podemos determinar cuáles son los datos de nuestra base de datos o de nuestros datos en realidad que han cambiado. Muy bien, entonces ahora, antes de pasar al siguiente tema, en todo lo que estamos viendo de nuestro universo RAD Studio, quisiera hacerles el demo del que hemos estado platicando. Vamos a pasar aquí al IDE y rápidamente y únicamente para complementar lo que hemos estado viendo, quisiera hacerles una pequeña aplicación multidispositivo. De hecho, vamos a utilizar una de las que tenemos aquí en Gerrit, una excelente herramienta de manejo de paquetes. Aquí voy a utilizar un proyecto ejemplo. Vamos a agarrar uno aquí muy sencillo e instalarlo para mostrarles lo fácil que es llevar nuestras aplicaciones a distintos sistemas operativos. Cerramos todo esto y vamos a abrir el proyecto que acabamos de descargar. Aquí lo tenemos ya. Vamos a agarrar el primero que tenemos por aquí, y es un proyecto pues visualmente bastante atractivo. Este proyectito es muy sencillo de utilizar. Tenemos ahorita una compilación a Windows 32. En este caso, bueno, pues está utilizando temas, entonces todo está tematizado. Tenemos por aquí todo esto. Y podemos agregar, vamos a cerrar el proyecto, podemos agregar aquí esta parte de Linux. Vamos a agregar soporte de Linux a nuestra aplicación. Ya tengo aquí una máquina virtual abierta. Vamos a autenticarnos. Y vamos a entrar aquí a la aplicación. Ya tengo el PA Server ahorita ejecutando. Y vamos a ejecutar esta misma aplicación sin ningún cambio en código en Linux. Entonces ya tenemos aquí seleccionado Linux. Vamos a ejecutar. Y vamos a hacer aquí la compilación, el ligado. Y se va a hacer el deployment a la máquina virtual. Y como pueden ver, es la misma aplicación. Tiene los mismos elementos visuales. Ahorita no está conectado a nada, únicamente es una pantalla así muy sencilla, pero si se fijan es la misma aplicación con los mismos elementos visuales. Esta misma aplicación la podemos llevar nosotros a lo que sería nuestro dispositivo Android. Aquí vamos a compilar. Y de igual manera ya tenemos el dispositivo conectado, mientras vamos a abrir lo que sería una
máquina. Sí, ya tengo aquí lo que sería para compartir pantalla. Aquí, mientras está compilando, les platico la parte de compilación a los dispositivos Android o a dispositivos móviles. En el caso de Android, bueno, pues está haciendo lo que es el compilado. El compilado es bastante rápido, pero aquí lo que tenemos que hacer, bueno, pues es tomar en cuenta que la aplicación en sí va a estar haciéndose el deployment al dispositivo. Como pueden ver, es la misma aplicación, los mismos elementos visuales. Lo que nosotros podemos ver en nuestro dispositivo es lo que realmente vemos ya desplegado a nuestro dispositivo. Es el mismo, lo mismo que estamos viendo. No, de hecho, no tiene ninguna personalización para las demás plataformas, pero pues bueno, es muy rápido llevar nuestras aplicaciones. Lo mismo se puede hacer a todas estas distintas plataformas, a los simuladores. En este caso, bueno, pues ya tenemos la parte de 64 bits, lo podemos llevar a Mac de manera extremadamente fácil. Muy bien, con esto terminamos los cambios que tenemos en el 2019 y ahora vamos a platicar de los cambios en nuestro mercado, en nuestro universo, en el universo Delphi. Muy bien, esta diapositiva nos muestra muy claramente que a pesar de que Windows sigue siendo uno de los sistemas operativos más importantes, el año pasado se ve sobrepasado por Android. En este caso, lo que tenemos es que Android es el nuevo sistema operativo más utilizado, en más dispositivos en el mundo. Entonces, para finales del año 2019 se tiene un 37% de dispositivos con Android. Estos son dispositivos muy fáciles de identificar. Windows sigue siendo un sistema operativo muy importante, pero por mucho sobrepasan lo que es las demás plataformas, lo que es iOS, Mac, Linux y algunas otras. Entonces es muy importante para nosotros poder utilizar la herramienta de desarrollo para llevar nuestras aplicaciones, nuestra inversión, la inversión que tenemos en cuanto a desarrollo, en cuanto a horas hombre, en cuanto a aplicaciones ya desarrolladas, y llevarlas con Delphi, C++ y RAD-Studio a estas nuevas plataformas. Entonces, bastante importante esta parte el año pasado que se da, en donde se sobrepasa Android a lo que sería lo que es Windows, ¿no? Entonces, cuando platicamos de Android, la versión más popular en este momento es la versión 9, la versión Pie, pero ya se tiene que está subiendo por aquí la nueva versión, la que sería Android 10. Están saliendo nuevos dispositivos, se están actualizando los dispositivos actuales. Entonces por aquí se espera ver el declive de lo que sería la versión 9 y la subida de la versión 10. Entonces esto es lo que tenemos nosotros para 2019. Lo que tenemos en cuanto a Delphi en este caso, pues sería el soporte para las dos versiones. Nosotros soportamos incluso todas las versiones hacia atrás de Android, al menos estas, las más importantes. Entonces, con un solo código nosotros podemos llevar nuestras aplicaciones, la inversión que tenemos hecha en nuestro desarrollo a estas versiones. También tenemos por aquí el cambio de iOS. Aquí en el mundo iOS, bueno, es bastante distinto, porque ahí todos los dispositivos, como están controlados por una sola empresa, es mucho más fácil la distribución de las nuevas versiones. Entonces aquí se tiene que la última versión, la versión iOS 13, pues es ahorita la más importante, y por lo tanto nosotros le damos soporte a esta versión, incluyendo las versiones anteriores. En el caso
de las versiones de escritorio, en el caso de Windows, este también es una gráfica del año pasado. En este caso, lo que tenemos o lo que podemos ver aquí es que Windows 10 es ahora la versión más dominante. La adopción de Windows 10 en el caso de Microsoft, bueno, pues fue bastante buena. En versiones anteriores, por ejemplo, de Windows XP a la siguiente versión dominante, que fue Windows 7, la curva no fue así. Ahorita sí se tiene una curva bastante marcada, y con la llegada del fin de vida de Windows 7, que acaba de pasar en estos meses anteriores, el fin de soporte, como quien dice, Windows 10, bueno, pues es la versión dominante y es en la que nos vamos a estar enfocando. De cualquier modo, una de las características de Delphi es que nos permite desarrollar para cualquier versión de Windows. No tenemos ningún problema nosotros con distribución hacia atrás. Las aplicaciones que nosotros creamos con la última versión de RAD Studio, en este caso 10.3.3, pueden correr en versiones anteriores, y esta es una de las características muy importantes que nosotros tenemos en Delphi. Ustedes pueden ejecutar en alguna máquina virtual el IDE de Delphi 7 o de alguna de las versiones muy viejitas de Windows que salieron ya hace casi 20 años, y estas aplicaciones van a ejecutar en la última versión de Windows 10. ¿Por qué? Porque nuestras aplicaciones son, como les digo, aplicaciones de primer nivel que utilizan el API de Windows. Entonces, mientras siga existiendo Windows, nuestras aplicaciones van a poder ejecutar. Aquí no tenemos problemas en el caso de frameworks, de SDKs, de runtimes. Nuestras aplicaciones son monolíticas y extremadamente longevas. Entonces, esta promesa la seguimos cumpliendo, la hemos cumplido por los últimos 20 años, y nosotros podemos llevar nuestras aplicaciones de la versión a la versión que necesitemos, tanto de nuestro IDE como de Windows. Muy bien. Ahora, en el caso de Linux, también aquí se puede ver las versiones o las distribuciones, los distros más utilizados. En este caso, uno de los más utilizados, o el más utilizado, sería Ubuntu, y por eso nosotros nos enfocamos en esta versión. Esta es la versión que, como les comento, se soporta oficialmente. Esto no significa que sea la única que soportamos. Soportan cientos de distribuciones, se han hecho pruebas con cientos de distribuciones, y tenemos también el soporte para lo que es Red Hat. Red Hat es una distribución apuntada hacia lo que sería ambientes empresariales. Entonces tenemos una de las distribuciones más fuertes en esos ambientes, y la distribución de Ubuntu, que sería la más utilizada en escritorio. Entonces, ahorita de hecho vamos a demostrar muy rápidamente. Esta sesión es una sesión introductoria en donde queremos platicar mucho más de lo que está pasando en nuestro mundo, más que una demostración. Ya tendremos muchas sesiones en las que vamos a estar platicando acerca de todo lo nuevo que tenemos. Nuestros MVPs y otros invitados nos van a estar demostrando cosas bastante interesantes. Para la próxima versión, para la versión 10.4, una versión muy esperada, las características principales que vamos a estar esperando van a ser herramientas de código mejoradas. Seguimos enfocándonos en lo que es el desarrollo moderno de Windows. Fuimos la primera empresa, aparte de Microsoft, que nos permitía crear aplicaciones para lo que es el Windows Store. Esto se sigue soportando. Vamos a estar agregando más características de lenguaje, mayor estabilización en cuanto a nuestro IDE, muchas más características. También planeamos lanzar ya para los próximos meses la versión beta, o el programa de beta, para todos los que tengan suscripciones de mantenimiento activas. Se les va a invitar
para participar en la versión beta. Lógicamente, y esto siempre es importante mencionarlo, que los planes de lo que se piensa incluir en cada una de las versiones pueden cambiar, y únicamente hasta que se haga ya el lanzamiento oficial es cuando realmente sabremos qué nuevas características tiene. Muy bien, pues como lo habíamos comentado, este es la revisión a nuestro roadmap. Esto es lo que hemos tenido en las versiones anteriores, lo que ya estuvimos platicando, 10.3.2, lanzado a mediados del año pasado. Son todas las nuevas características que vimos en esa versión, lo que es 10.3.3 y lo que ya estuvimos platicando. También tenemos aquí esperado para este año, para el 2020. Tenemos todo lo que ya estuvimos viendo en la diapositiva anterior, lo que es el LSP para Delphi, mejorías en el lenguaje, para C++ tenemos más toolchains, mucho mejor desempeño en cuanto a la programación con C++. En cuanto a experiencia de usuario, se sigue trabajando en la parte de DPI para soporte a los monitores de alta y ultra alta resolución, lo que son los 4K y los 5K. Se tiene también, vamos a tener mejorías en lo que es el soporte para GPU. Como saben, FMX, FireMonkey, ejecuta directamente en el GPU de los dispositivos a los que va. Entonces aquí vamos a tener bastantes mejorías. Vamos a seguir trabajando con lo que son Android Push Notifications. Y para mediados del 2020, bueno, pues ya se tiene planeado hasta ahora lo que sería una versión 10.4x, o sea, la siguiente versión de 10.4, en donde se va a empezar a trabajar la parte del simulador. Por ahí nos hemos quedado un poquito atrás en lo que es el soporte para los simuladores de iOS, entonces se va a dar soporte para lo que es iOS 13, ahora que tenemos ya la compilación para 64 bits. Entonces vamos a estar trabajando en eso, y vamos a tener también el soporte de Android de 64 bits para C++. Entonces son mejorías bastante importantes que se van a tener, o bueno, que ya tenemos en nuestro roadmap. Muy bien, con esto pasamos a darle reconocimiento a la labor que hacen los MVPs en cada una de las regiones, para dar a conocer muchas de las nuevas características, para publicar. Son los MVPs de verdad que una parte medular de lo que es nuestra comunidad Delphi. Como les digo, la comunidad somos todos, pero la labor que hacen los MVPs es extremadamente importante. En el año pasado, de hecho, se agregaron MVPs para todas estas regiones, pero sí me gustaría darle la bienvenida a José Castillo. Es nuestro nuevo MVP. Él es de Lima, Perú, y estas son algunas de las ligas donde él publica bastante contenido. De hecho, José por aquí creo que va a tener una participación, y bueno, pues enhorabuena, bienvenido José. También les quiero platicar acerca de los eventos que tuvimos en nuestra región. Nos gustaría de verdad tener muchos más eventos presenciales, pero pues únicamente tuvimos participación este año en 3 eventos presenciales. Tenemos lo que es nuestro RAD Studio Tour en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México. Por aquí tenemos algunas imágenes. También por ahí participamos en un congreso de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Por aquí les pongo algunas imágenes. De verdad les agradezco mucho a los asistentes. Por ahí me tocó dar estos 3 eventos, y siempre es muy gratificante ver la participación de los desarrolladores, gente que como yo nos apasiona mucho el uso de nuestra herramienta, y gente que da a conocer, tal cual como los MVPs, la herramienta, nuestra herramienta predilecta. Ok, y ya casi para terminar, vamos a darle la felicitación a nuestra herramienta favorita, Delphi, de manera muy mexicana.
cada, cada cumpleaños aquí en México es muy común cantar las mañanitas, entonces me da mucho gusto felicitar a esta herramienta en su 25 aniversario. Eh, Como todos sabemos, es una excelente herramienta, es un tiempo excelente ahora para ser un desarrollador Delphi. Nosotros podemos llevar todos los conocimientos que tenemos acumulados en este tiempo a todas las plataformas a las que nos puede llevar Delphi. Es, como les digo, un excelente momento de ser desarrolladores. Así que feliz cumpleaños número 25 a Delphi. Ok, y ahora sí, para terminar, quisiera invitarlos a todos a que nos manden sus proyectos y sus productos a este concurso que tenemos siempre, lo que es el QLabs. Por aquí tenemos proyectos muy interesantes de nuestra región de aquí de Latinoamérica. En realidad no hay tantas entradas, pero sí me gustaría invitarlos a mandar sus proyectos. De verdad que hay muchas empresas en nuestra región que utilizan Delphi como herramienta principal de desarrollo, y me gustaría que tuviéramos muchas más entradas de nuestra región. Tenemos bastantes proyectos muy interesantes. Este de Rise of Legions, un juego visualmente muy atractivo que está desarrollado el motor y todo lo que es el juego está desarrollado con Delphi. Entonces es únicamente un pequeño ejemplo de todo lo que se puede hacer con Delphi. Con Delphi podemos hacer, como ya platicamos, desde herramientas de muy bajo nivel hasta aplicaciones de muy bajo nivel, hablando con hardware, hasta aplicaciones extremadamente complejas visualmente. Entonces, pues los invito a enviar sus proyectos, sus productos a lo que es el QLabs. Con esto no me queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias. Espero que esta primera sesión de nuestro Code Rage 2020, en la que estamos platicando de todo lo que está pasando en nuestro universo Delphi, que les sea de utilidad. Por aquí vamos a tener muchísimas más sesiones. Los invito a acompañarnos en estos 3 días. Me vuelvo a presentar, soy Alejandro Ruiz, Software Consultant para la región de Latinoamérica, y este que está aquí es mi correo. Muchísimas gracias.